En el momento en que entré en el reservado al fondo del restaurante, supe que no era la comida familiar informal que mi madre me había prometido. Las luces eran demasiado intensas. La mesa estaba impecablemente puesta y en el centro, junto a un bolígrafo que no era el mío, había un grueso fajo de papeles. Sentí que se me cerraba la garganta al ver al hombre de traje ya sentado, con el portátil abierto, mirándome a mí en lugar de a la carta. Mi madre sonrió como si todo fuera normal y dijo que solo necesitábamos hablar de lo que era justo tras la muerte de mi padre. Soy Sofía, tengo 28 años. Teletrabajo en el sector tecnológico y sé lo suficiente sobre contratos y banca online como para reconocer una emboscada cuando la veo. Aún así, nada me preparó para oír que aquel desconocido era su abogado y que los papeles que tenía delante eran un borrador para redistribuir mi herencia para que todos pudieran compartirla. Él deslizó el acuerdo sobre la mesa. Mi madre juntó las manos como una jueza y el resto de las personas en la sala me miraron como si ya fuera culpable de algo. Dijo que lo único que tenía que hacer era firmar y transferir la mayor parte de lo que mi padre me dejó por el bien de la familia. Cuando me negué, el tono cambió. Las sonrisas desaparecieron. Empezaron a insinuar que me llevarían a juicio, que arruinarían mi historial crediticio, que me lo pondrían muy difícil si no cooperaba. El corazón me latía con fuerza, pero podía sentir la voz de mi padre en el fondo de mi mente, recordándome quién tenía realmente la ley de su parte. Miré alrededor de la mesa, contando lentamente en voz baja y luego en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Sois muchos. Fruncieron el ceño, confundidos, y fue entonces cuando sonreí por primera vez en todo el día. Lo curioso es que yo también he traído solo a una persona, dije. Si quieres saber quién entró después y cómo esta pequeña reunión familiar se convirtió en la peor decisión que mi madre tomó en su vida, sigue escuchando hasta el final. No siempre fui la chica sentada en un reservado frente a un abogado, contando personas como si fueran piezas de ajedrez. Durante la mayor parte de mi vida, fui simplemente una niña de un tranquilo barrio residencial a las afueras de Valencia que pensaba que la familia significaba tardes de juegos de mesa, compras en Mercadona y los chistes malísimos de mi padre sobre GABA. Mi padre, Ricardo, era ingeniero de software en una pequeña empresa tecnológica. Era el tipo de hombre que se llevaba las sobras en un tupper para comer y conducía el mismo SEAT de siempre durante años, porque todavía funciona. Mi madre, Laura, odiaba eso. Ella quería el chalet en la urbanización de lujo, el nuevo híbrido aparcado en la entrada, las vacaciones en Ibiza que daban envidia en Instagram. Cuando yo tenía 15 años, la brecha entre ellos finalmente se abrió por completo. Todavía recuerdo la noche en que me sentaron en la mesa de la cocina. Mi padre tenía un montón de extractos bancarios impresos. Mi madre tenía abierta en su tablet una carpeta de Pinterest con casas de vacaciones. Ella le dijo que estaba harta de ir tirando. Él le dijo que estaba harto de fingir que podían permitirse una vida que no tenían. En España, el régimen de bienes gananciales significaba básicamente que el juez miraba todo lo que habían construido juntos y lo partía por la mitad. Mi madre lo vio como una oportunidad para, por fin, mejorar su vida. Mi padre lo vio como perder la mitad de todo por lo que había trabajado y de alguna manera seguir siendo responsable de una pensión compensatoria y de la pensión de alimentos. Después del divorcio, me quedé principalmente con mi padre en un modesto piso cerca de la playa de El Saler. No era nada lujoso, pero si abría la ventana de mi habitación por la noche, podía oír el mar. Los viernes me dejaba elegir la cena en Globo y comíamos pizza directamente de la caja mientras veíamos Netflix en el sofá. Me enseñó a usar aplicaciones de presupuesto. Me explicó qué era un fondo indexado al IBEX 35 y por qué el historial crediticio importaba más que los bolsos de marca. Mientras los padres de otros niños presumían de coches nuevos, mi padre presumía de pagar la tarjeta de crédito por completo cada mes.
Mi madre, por otro lado, se mudó a una zona más exclusiva de la costa, a Javea, y pareció reinventarse de la noche a la mañana. Se casó con Víctor, un encantador agente inmobiliario especializado en vender casas que parecían sacadas de un programa de televisión. De repente, su Facebook se llenó de fotos de barbacoas en el jardín y catas de vino. Tenía 2 nuevos hijos en su vida, Mía y Lucas, y todos llevaban conjuntos a juego en sus fotos de Navidad. Técnicamente, yo seguía siendo su hija, pero la mayoría de los días me sentía como una invitada especial en la familia perfecta que intentaba construir. Cada vez que pasaba por sus publicaciones, era lo mismo. Muy orgullosa de mi increíble familia, bendecida, viviendo mi mejor vida. Yo nunca salía en las fotos. No llamaba para preguntar qué tal mis exámenes de selectividad o qué quería hacer después del instituto. Llamaba para contarme que Mía había sacado matrícula de honor o que Lucas había ganado un torneo de pádel. La única vez que mi nombre salía a relucir era cuando se quejaba a mi padre por el dinero. Mi padre volvía a casa de esas conversaciones un poco más callado, un poco más cansado, pero siempre se recuperaba poniendo una película antigua y haciendo palomitas en la sartén. Los fines de semana íbamos de excursión por la Sierra Calderona o conducíamos por la costa para pasar el día. Señalaba las casas en los acantilados y decía: la gente se obsesiona con esto, pero se van a la cama con los mismos problemas que todos los demás. Mantuvo nuestra vida sencilla, pero se sentía honesta. Por la noche, cuando me preocupaba ser la razón por la que todo se había desmoronado, se sentaba al borde de mi cama y me decía: no le debes tu futuro a nadie solo porque comparta tu apellido. Construye algo real, algo que te pertenezca a ti. Esas palabras sonaban dramáticas entonces, como algo que diría un padre de película. No sabía que se estaba reuniendo discretamente con una abogada, actualizando papeles, asegurándose de que si algo le pasaba, yo no estaría a merced de la idea de justicia de mi madre. Pensaba que lo peor de mi vida ya había pasado cuando el divorcio se finalizó y todos siguieron adelante. No tenía ni idea de que un viaje nocturno por la App 7 años después me arrebataría a mi padre y convertiría esas tranquilas lecciones sobre dinero en una guerra abierta por todo lo que me dejó. Cuando creces con un padre que comprueba 2 veces cada cinturón de seguridad y busca rutas alternativas para evitar el tráfico solo para estar seguro, nunca piensas que accidente de coche es cómo termina su historia. Pero eso es exactamente lo que pasó. Un martes por la noche lluvioso, volvía por la AP7 después de quedarse hasta tarde en la oficina para terminar un lanzamiento. Un conductor somnoliento se desvió de su carril. Hubo una colisión en cadena, y para cuando la Guardia Civil me llamó, mi padre ya se había ido. El mundo se silenció de esa manera en que lo hace cuando alguien desconecta el enchufe de toda tu vida. El funeral fue pequeño y sencillo, justo como él lo habría querido. Unos pocos compañeros de su empresa tecnológica, un par de vecinos del edificio y yo, de pie, tratando de respirar alrededor del nudo que tenía en el pecho. Mi madre apareció vestida de negro como una viuda de película, con Víctor a su lado, y Mía y Lucas un poco detrás de ellos como figurantes. Lloraba lo suficientemente alto para que todos la oyeran, abrazando a gente con la que apenas había hablado en años, contando a quien quisiera escuchar lo desconsolada que estaba. Yo estaba de pie junto a su urna pensando: no amabas a este hombre, amabas la vida que no pudo darte. Después del servicio, mientras la gente todavía se dirigía hacia el aparcamiento, una mujer con una americana azul marino y tacones prácticos se me acercó. Se presentó como Elena, la abogada de mi padre. Nos sentamos en una mesa de picnic de metal fuera de la iglesia, con el aire cargado de olor a flores y café. Me explicó que mi padre había sido muy meticuloso, que había actualizado su testamento más de una vez después del divorcio, que le preocupaba la posible presión de mi madre. Esa fue su forma educada de decir que sabía que mi madre vendría a por su dinero en cuanto él se fuera.
Según el testamento, todo lo que era indiscutiblemente su propiedad privativa después del divorcio, más los activos que había acumulado desde entonces, eran para mí, el piso en El Saler, sus acciones de empresas tecnológicas, algunos fondos indexados, sus planes de pensiones. No era dinero de millonarios, pero era el patrimonio sólido y cuidadoso de un hombre que se había pasado toda la vida siendo responsable. Debería haberme sentido culpable al oír que todo era para mí. En cambio, solo me sentí triste y extrañamente orgullosa, como si hubiera logrado protegerme incluso desde la tumba. Elena me habló del proceso de adjudicación de herencia en España, de cómo el juzgado validaría el testamento, supervisaría la transferencia de activos y se aseguraría de que nadie pudiera impugnarlo sin motivos reales. Me miró a los ojos y dijo: «Tu padre fue muy claro, Sofía. Quería que tuvieras el control de tu futuro sin interferencias». La palabra interferencias quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta y justo en ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre, un largo párrafo sobre cómo tenemos que hablar, cómo a tu padre le gustaría que pensaras en toda la familia, cómo deberíamos gestionar su patrimonio como adultos. No me preguntó cómo estaba, me preguntó cuándo podíamos hablar de números. Al principio, intenté darle el beneficio de la duda. Respondí educadamente, dije que podíamos hablar después de que el proceso de herencia estuviera en marcha. Mencioné que papá tenía una abogada. Ignoró esa parte y pasó directamente a preguntar estimaciones aproximadas de lo que había dejado, como si estuviera valorando una propiedad. Cuando no respondí lo suficientemente rápido, empezó el chantaje emocional. Me recordó todas las veces que me había cuidado de pequeña, lo caros que fueron mis años de adolescencia, cómo Mía y Lucas necesitaban ayuda para la universidad. Era siempre la misma frase en bucle: tienes que pensar en la familia. Lo que quería decir era su nueva familia. Le reenvié los mensajes a Elena, me dijo que no compartiera saldos ni documentos específicos, que no firmara nada, que no aceptara ningún acuerdo privado. Dijo que si mi madre quería impugnar el testamento, podía contratar a su propio abogado y presentar una demanda en el juzgado. Pero basándose en los documentos que mi padre había preparado, sería muy difícil que prosperara. Decidí confiar en la mujer en la que mi padre había confiado, aunque eso significara decepcionar a la mujer que me dio la vida. Fue entonces cuando el tono de mi madre pasó de la manipulación emocional a las amenazas veladas. Empezó a dejarme mensajes de voz sobre lo caros que eran los abogados, cómo esto podría alargarse durante años, cómo mi historial crediticio podría verse afectado si había una batalla legal complicada. Salpicaba sus frases con algo sentimental como «solo intento cuidar de ti», antes de deslizarse hacia un «no querrás que esto se ponga feo, ¿verdad?». Era como escuchar un discurso de ventas envuelto en una tarjeta de felicitación. Cuanto más me mantenía firme, más desesperada sonaba. Dejé de contestar a sus llamadas y lo apunté todo. Fechas, horas, lo que decía. Mi padre me había enseñado que las peleas por dinero vuelven a la gente imprudente, y la gente imprudente deja pruebas. Pocas semanas después del funeral, se confirmó oficialmente el testamento. El piso, las cuentas, todo pasó a mi nombre. Elena me envió una carpeta ordenada con copias legales y un correo electrónico tranquilo sobre los siguientes pasos. En 24 horas, mi madre también me envió un correo. El asunto era reunión familiar, y el cuerpo estaba lleno de frases como aclarar las cosas, discutir opciones y encontrar una solución justa. Dijo que solo seríamos nosotros, un grupo pequeño, nada formal. Sugirió un buen restaurante en el centro, dijo que haría una reserva en un reservado para que pudiéramos hablar abiertamente. Me quedé mirando el correo durante mucho tiempo, sintiendo ese nudo familiar en el estómago. Mi padre había hecho todo bien, había seguido todas las reglas y de alguna manera todavía me sentía como una presa a la que invitan a caminar tranquilamente hacia una trampa. Le reenvié el correo a Elena con una simple pregunta: ¿vendrás conmigo? Elena ni siquiera dudó.
Me llamó en lugar de responder por correo, su voz firme, de una manera que hizo que mis hombros finalmente se relajaran un poco. Dijo que estaría allí, que no iba a entrar sola en ninguna reunión y que si mi madre quería jugar con documentos legales, había elegido a la oponente equivocada. El día de la reunión familiar, conduje hasta el centro con un nudo en el estómago y una carpeta en el bolso. Dentro había copias del testamento, la confirmación de la herencia y un bloc de notas donde había anotado fechas y resúmenes de cada mensaje de voz y texto empapado en culpa que mi madre me había enviado desde el funeral. Era mi pequeño escudo de papel contra años de oír que era una desagradecida cada vez que no cedía. Acordamos un plan sencillo. Yo entraría primero, vería quién estaba allí, vería qué ponían sobre la mesa. Elena esperaría cerca y entraría cuando le enviara un mensaje. De esa manera, mi madre no tendría la oportunidad de presentarlo como una emboscada, aunque eso era exactamente lo que ella había planeado para mí. El restaurante era el tipo de lugar con música incómodamente baja y vasos de agua que nunca parecían vaciarse. Una recepcionista me guió más allá de parejas en citas y almuerzos de negocios hasta el fondo, donde una puerta de cristal esmerilado con la palabra reservado ya estaba cerrada. Mi corazón golpeó contra mis costillas mientras la abría, y entré en la habitación que describí al principio de la historia. Mi madre estaba sentada a la cabecera de la mesa con una blusa negra, la postura perfecta, como si presidiera una junta directiva. Víctor estaba a su derecha con una chaqueta que parecía cara, pero un poco ajustada, como si hubiera crecido hasta convertirse en una versión diferente de sí mismo que la compró. Mía y Lucas también estaban allí, al otro lado de la mesa, junto a un hombre con un traje gris y un elegante portátil abierto frente a él. Nadie tenía la carta. Había una jarra de agua, un fajo de papeles ordenado y un bolígrafo perfectamente alineado encima. «Sofía, has llegado», dijo mi madre como si hubiera venido pronto para ayudar a decorar una fiesta. «Solo queremos hablar». El hombre del traje se levantó y me ofreció la mano. Se presentó como Daniel, un abogado que ayudaba a la familia a explorar opciones con respecto al patrimonio de tu padre. La forma en que dijo «la familia» hizo que sonara como si todos en la habitación hubieran perdido lo mismo que yo, como si todos fuéramos iguales aquí, simplemente tratando de repartir el duelo. Me senté lentamente y me fijé en la primera página del fajo que tenía delante. Tenía mi nombre y más lenguaje legal del que cualquier persona normal leería voluntariamente durante una comida. Términos como redistribución, acuerdo voluntario e irrevocable. Se me revolvió el estómago. «Antes de que entres en pánico», dijo mi madre, inclinándose hacia adelante con una estudiada mirada de simpatía. «Solo queremos asegurarnos de que todo el mundo esté cubierto. El testamento de tu padre no consideró la realidad de la familia ahora. Las cosas son diferentes». Hizo un gesto hacia Mía y Lucas como si fueran partidas en un presupuesto. «La universidad es cara, la vida es cara, esto es solo cuestión de justicia». Daniel tomó el relevo, explicando que el documento era un acuerdo de liquidación familiar que me permitiría transferir una porción razonable de la herencia a un fondo fiduciario compartido. Razonable, según las cifras impresas en una tinta negra y austera, significaba alrededor del 65%. Lo dijo con el mismo tono que alguien usaría para sugerir dividir la cuenta. Mantuve mi rostro neutral, pero por dentro sentía que el calor subía. Mi padre había hecho horas extras. Había conducido por esa maldita AP7 de noche. Se había saltado vacaciones durante años, y ahora me decían que honrar sus deseos era egoísta. «Nadie está tratando de quitarte nada», añadió mi madre, lo cual era casi divertido considerando que el contrato existía literalmente para quitarme cosas. «Simplemente no queremos que esto se convierta en una larga y fea batalla legal. Eso dañaría tu crédito, tu futuro. De esta manera, lo manejamos en privado, como adultos».
Pensé en los mensajes que me había enviado, en los mensajes de voz donde su voz se afilaba cada vez que decía la palabra justo. Pensé en mi padre, sentado al borde de mi cama, diciéndome que no le debía mi futuro a nadie. Respiré hondo. Entonces, dije con cuidado, si no firmo esto, ¿qué pasa? La temperatura en la habitación bajó unos grados. Víctor se movió en su asiento. Mía miró fijamente la mesa. Lucas seguía mirando su teléfono como si deseara estar en cualquier otro lugar. Daniel juntó las manos y me lanzó una mirada que podría haber pretendido pasar por amable. Entonces esto podría complicarse, dijo. Tu madre podría impugnar ciertos aspectos de la herencia. Podría haber largos retrasos, costas legales, registros públicos. Podría afectar a tu crédito o a tu capacidad para moverte rápidamente con los activos. El conflicto es estresante. Estamos tratando de evitar eso. Mi madre volvió a intervenir. Su voz se tensó lo suficiente como para que la máscara se deslizara. Te estamos dando la oportunidad de demostrar que te importa esta familia. No eres la única que ha perdido algo, Sofía. Mía está solicitando plaza en las universidades. Lucas tiene todo su futuro por delante. Te pedimos que hagas lo correcto. Los miré a cada uno de ellos. El abogado listo para facturar por horas. Víctor, que se había casado con el hambre de estatus de mi madre. Dos adolescentes que habían crecido en un mundo donde yo era una nota a pie de página, y mi madre, que podía llorar a voluntad y hablar de amor mientras empujaba un bolígrafo hacia mi mano. Podía sentir el pulso en las yemas de mis dedos, pero mi voz salió tranquila. ¿Cuántos sois otra vez?, pregunté en voz baja, más para mí misma al principio. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Deslicé mi mirada por la mesa como si estuviera contando los cubiertos. 1, dije, asintiendo hacia mi madre. 2, a Víctor. 3, 4, por Mía y Lucas. Me detuve en Daniel. 5. La habitación se quedó en silencio, excepto por el suave murmullo del restaurante fuera de la puerta. Sois muchos, dije finalmente, encontrándome con los ojos de mi madre. La confusión parpadeó en su rostro, luego la irritación. Sofía, esto no es una broma. Sonreí. Y por primera vez desde que entré, sentí algo más que miedo. Me sentí preparada. Tienes razón, dije. No lo es. Metí la mano en el bolso, saqué el teléfono y tecleé una sola palabra que ya había escrito en un borrador antes de llegar. Luego, dejé el teléfono boca abajo, junto al bolígrafo intacto. Lo curioso, añadí, es que yo también he traído solo a una persona. Unos segundos después, sonó un suave golpe en la puerta, agudo y preciso. La recepcionista la abrió lo justo para dejar pasar a una mujer con una americana azul marino, una carpeta familiar en la mano y una sonrisa tranquila y profesional en el rostro. «Hola, Laura», dijo Elena cortésmente. «Oigo que queríais hablar de la herencia de Sofía». Después de esa reunión, mi madre dejó de fingir que estaba dolida y empezó a actuar como alguien que acababa de perder una puja por una casa muy cara. Salió del restaurante rígida y en silencio, con Víctor a su lado y su abogado murmurando algo sobre revisar las opciones. Elena y yo nos quedamos unos minutos, lo suficiente para que me dejaran de temblar las manos. Me dijo que lo había manejado exactamente bien, que tenía todo el derecho legal a decir que no, y que si mi madre intentaba cualquier otra cosa, nos ocuparíamos. Quería creer que ese era el final. Durante unos 3 días, mi teléfono estuvo en silencio. Ni mensajes de texto cargados de culpa, ni largos mensajes de voz. Casi me permití pensar que tal vez el shock de que apareciera una abogada de verdad había asustado a mi madre. Luego los mensajes empezaron de nuevo, pero más fríos esta vez. Me envió un largo texto sobre lo decepcionada que estaba, lo avergonzado que estaría mi padre, cómo el dinero te ha cambiado. Insinuó que si seguía siendo terca, podría arrepentirme de lo complicadas que se podían poner las cosas con cuentas y papeleos. No sonaba a una amenaza de más reuniones en restaurantes.
Sonaba a una advertencia de alguien que finalmente había aceptado que no podía conseguir lo que quería, pidiéndolo amablemente. Le reenvié todo a Elena. Me dijo que guardara cada mensaje y no respondiera. Luego añadió algo que me revolvió el estómago. Si no puede moverte emocionalmente, podría intentar moverte financieramente. Esa noche, me senté en la encimera de la cocina con el portátil abierto y revisé cada una de mis cuentas. Cambié las contraseñas, activé la autenticación de 2 factores para mis aplicaciones bancarias y de inversión, verifiqué las preguntas de seguridad y congelé mi crédito en las principales agencias. Era la versión adulta de atrincherar la puerta. Notificación de aplicación a notificación. Mi padre solía decir, en este país, tus datos valen más que el dinero que llevas en la cartera. Nunca sentí realmente el peso de eso hasta que estuve haciendo clic en la configuración con el corazón acelerado, imaginando a mi madre susurrando la dirección de mi infancia y el nombre de mi primera mascota en alguna pantalla de inicio de sesión. Unos días después, recibí un correo electrónico que se parecía exactamente a los que mi banco solía enviar. Mismo logo, mismos colores, misma plantilla de asunto. Acción importante requerida. La única razón por la que dudé antes de hacer clic fue porque el momento parecía extraño. Acababa de actualizar mi seguridad y el universo rara vez es tan oportuno. En lugar de hacer clic, pasé el cursor sobre el enlace. La URL era parecida, pero no del todo correcta. El tipo de dominio falso que solo notas si ya sospechas. Se me heló la piel. Alguien no solo había adivinado mi banco, había prestado atención. Llamé al banco directamente usando el número del reverso de mi tarjeta. Confirmaron que no habían enviado ningún correo de seguridad esa semana y que había habido al menos un intento fallido de inicio de sesión desde un dispositivo desconocido en una de mis cuentas de inversión. El representante me ayudó a bloquear todo aún más, y luego me dijo que presentara una denuncia ante la policía local y el departamento de fraude del banco. Se sentía surrealista estar sentada en mi pequeño salón, con Netflix en pausa en alguna comedia tonta, mientras le explicaba a un detective por teléfono que mi propia madre podría estar intentando acceder a mi herencia mediante phishing. Me sugirió que también presentara una denuncia a través del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Sonaba intenso, como algo que hace la gente cuando extraños en el extranjero les roban sus criptomonedas, no cuando tu madre vive a 1 hora por la autopista. Aún así, rellené el formulario, adjunté capturas de pantalla, correos electrónicos y las notas del banco sobre el inicio de sesión fallido. Elena revisó todo y me dijo que había hecho lo correcto. Si esto escala, dijo, querrás tener un rastro claro que demuestre que no te lo imaginaste. El siguiente paso fue proteger lo único que nunca había considerado como parte de mi seguridad, mi propia puerta de entrada. Pedí una cámara de timbre Ring y un par de pequeñas cámaras de seguridad durante mi hora de comida un día, de la misma forma en que algunas personas compran zapatos por impulso. Llegaron 2 días después en alegres cajas de cartón. Instalarlas me hizo sentir ridícula y empoderada al mismo tiempo. Caminé por el piso con mi teléfono, comprobando ángulos, asegurándome de que cada puerta y el área cerca de los buzones del edificio estuvieran a la vista. Parecía dramático hasta que imaginé a mi madre inclinándose sobre mi buzón o sentada en su coche enfrente, conectándose al Wi-Fi de invitados de mi edificio y fingiendo que Internet mismo le debía una parte. Durante un tiempo, no pasó nada. Las cámaras me enviaban notificaciones cuando llegaba el cartero o cuando mi vecino arrastraba sus cubos de basura, pero eso era todo. Volví a mi rutina normal. Teletrabajo, vídeos de yoga en YouTube, navegar por Reddit hasta tarde. Una noche, incapaz de dormir, publiqué una versión larga y anónima de mi situación en un foro de asesoramiento legal. Cambié nombres y lugares, pero conté la verdad sobre la herencia, la presión, la falsa reunión familiar, el extraño correo del banco. Los comentarios llegaron a raudales.
La gente me decía que escuchara a mi abogada, que no me reuniera sola con mi madre, que lo mantuviera todo por escrito, que lo tratara como un delito, no como un malentendido. Algunos incluso admitieron haber pasado por cosas similares cuando un padre moría y había dinero de por medio. Leer esas historias me hizo sentir menos loca y más centrada. No estaba exagerando, estaba respondiendo. 2 semanas después, un martes por la tarde, mientras estaba en una reunión de Zoom, mi teléfono vibró con una alerta de Ring. Alguien estaba frente a mi edificio. Eché un vistazo a la miniatura y vi un coche que reconocí de años, de recogidas en el colegio. El todoterreno de Víctor. Se me encogió el pecho. Apagué mi cámara en Zoom, fingiendo que tenía problemas de conexión, y abrí la transmisión en directo. Víctor estaba aparcado en el bordillo, con el motor en marcha. Tenía el portátil abierto sobre las rodillas, el resplandor de la pantalla iluminándole la cara. Un segundo después, apareció otra notificación. Movimiento detectado cerca de los buzones. La segunda cámara mostraba a mi madre de pie allí, con el teléfono pegado a la oreja, mirando a su alrededor como si estuviera comprobando si alguien la observaba. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima del pequeño audio de la transmisión. Vi a mi madre hablar por teléfono. Luego miró hacia el coche de Víctor. Casi al mismo tiempo, la aplicación de mi banco envió una notificación push. Dispositivo no reconocido, intentando acceder a su cuenta. Fue como ver las coordenadas alinearse en un mapa. Mi madre en mis buzones, Víctor en su coche fuera de mi edificio con un portátil, mi cuenta avisándome de que alguien intentaba entrar. Pulsé el botón de grabar pantalla en mi teléfono y lo dejé correr. Más tarde, saqué los registros del sitio web de mi banco que mostraban la hora, la dirección IP y el intento de inicio de sesión fallido. Las marcas de tiempo coincidían con las imágenes de Ring al minuto. Le envié todo a Elena. Los vídeos, los registros, la confirmación de la denuncia. Esta vez no me respondió con un mensaje. Me llamó y su voz era más cortante de lo que nunca la había oído. Esto ya no es solo acoso, dijo. Esto es un intento de usurpación de identidad. No solo te están presionando, están infringiendo la ley. Al día siguiente, con su ayuda, presenté una denuncia formal en la policía y actualicé mi queja en la unidad de ciberdelincuencia. Sentí que cruzaba una línea que nunca podría descruzar, pero seguía reproduciendo la imagen de mi madre en mis buzones y a Víctor escondido en su coche como un adolescente intentando robar Wi-Fi. Fuera lo que fuese, dejó de ser un drama familiar en el momento en que intentaron poner sus manos en el dinero que mi padre me dejó haciéndose pasar por mí. Había pasado meses, sintiendo que siempre iba un paso por detrás de sus planes. Ahora, por primera vez, tenía algo que no podían disipar con lágrimas o culpa. Pruebas digitales, duras y feas. Y ese fue el momento en que esto dejó de ser una guerra privada y se convirtió en un caso que un juez tendría que examinar, con mi madre y su nueva vida perfecta bajo la luz más dura posible. Siempre pensé que los juzgados solo eran así en la televisión, todo madera pulida y aire pesado, pero el de verdad, en el centro de Valencia, se sentía aún más pesado, como si las propias paredes hubieran visto a demasiada gente mentir, derrumbarse y fingir que lo sentían. Me senté en la mesa del demandante junto a Elena, con las manos aferradas a una taza de café que se había enfriado, mirando la pantalla plana frente al estrado del juez. Allí era donde mi vida estaba a punto de reproducirse en alta definición. La puerta de mi casa, mi buzón, mi herencia y las personas que decidieron que se la merecían más que yo. Al otro lado de la sala, mi madre estaba sentada junto a Víctor, peinada, maquillada a la perfección, con un atuendo cuidadosamente elegido para gritar «ciudadana responsable», en lugar de «mujer que intentó entrar en las cuentas de su hija». Su abogado era un tipo diferente esta vez, mayor, más pulido, el tipo de hombre que probablemente creía que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Mía y Lucas
estaban en la segunda fila detrás de ellos, vestidos como si fuera una función del colegio. No testificarían, pero no podían fingir que no sabían por qué sus padres estaban allí. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Sentí que me temblaban un poco las rodillas, como si recordaran que antes pertenecían a una niña, no a alguien a punto de escuchar cómo describían a su propia madre como una delincuente. El fiscal lo expuso con calma. Intentos de acceder a cuentas financieras protegidas, correos electrónicos fraudulentos, comportamiento coordinado captado en vídeo y en registros digitales. No usó un lenguaje dramático. Simplemente apiló hechos sobre hechos hasta que hubo una torre de la que sabía que mi madre nunca podría bajar. Elena me había preparado para todo. Había visto las pruebas de antemano, pero ver la pantalla encenderse y mostrar la puerta de mi casa desde la perspectiva de esa pequeña cámara me revolvió el estómago. El video mostraba la fecha, la hora, esa tarde gris y apagada. Mostraba a mi madre de pie junto a los buzones con el teléfono pegado a la oreja, mirando a su alrededor como si estuviera haciendo algo tan pequeño como cotillear, no algo tan grande como intentar robar mi nombre. Luego, la imagen cambió al ángulo de la calle. Víctor en su todoterreno, portátil abierto, el brillo blanco a su lado, iluminando su cara mientras sus dedos se movían en el teclado. Un instante después, el fiscal señaló cómo, justo en ese momento, los registros de mi banco registraron un intento fallido de inicio de sesión desde un dispositivo desconocido. Luego, mostraron la captura de pantalla de la notificación de mi aplicación bancaria, la que había hecho que mi corazón se acelerara mientras veía la transmisión en directo. Las marcas de tiempo coincidían casi a la perfección. Era como ver un documental de crímenes donde el villano era interpretado por tu propia familia. Su abogado intentó darle la vuelta. Dijo que había habido un malentendido, que mi madre simplemente había estado comprobando unos papeles, que Víctor había estado ayudando con el acceso online, que pensaban que estaban entrando en alguna cuenta conjunta antigua del matrimonio. Intentó pintarme como una paranoica, una resentida, haciendo un drama del duelo y la confusión. Yo me quedé sentada escuchando porque sabía lo que venía después. Elena se levantó, tranquila y precisa. Le recordó al tribunal que la herencia había sido completamente adjudicada, que las cuentas de mi padre habían estado a su nombre exclusivo y luego al mío sin acceso conjunto, sin zonas grises. Mostró los correos electrónicos, el enlace falso del banco, la denuncia por delito telemático, los mensajes donde mi madre había insinuado que las cuentas y papeleos se complicarían si no cooperaba. Puso uno de los mensajes de voz, donde la voz de mi madre se deslizaba lo suficiente como para mostrar la amenaza bajo el azúcar. Para cuando subí al estrado, la historia ya estaba clara. Mi trabajo no era actuar. Era solo decir la verdad de la misma manera firme en que mi padre habría reportado un error de software. Expliqué la reunión familiar, el acuerdo que intentaron forzar en aquel reservado, la presión, las amenazas, la repentina aparición de correos de phishing después de mi negativa. Expliqué cómo había cambiado las contraseñas, congelado mi crédito, hablado con mi banco, y cómo me dijeron que había habido inicios de sesión fallidos. Describí cómo vi las imágenes de la cámara en tiempo real y sentí que cada pieza encajaba. El fiscal me preguntó cómo me sentí al darme cuenta de que mi propia madre estaba detrás de todo. Se me cerró la garganta, pero respondí con honestidad. Dije que fue como ver a alguien meter la mano en mi pecho para intentar arrancar el último trozo de mi padre que me quedaba. Cuando finalmente se presentó todo y ambas partes habían dicho lo que tenían que decir, el juez se tomó un largo tiempo revisando los papeles. Se podía sentir la tensión en la sala. Mi madre miraba al frente, con el rostro tenso, los ojos brillantes de una manera en la que ya no confiaba. Cuando el juez habló, su voz era firme, casi aburrida, pero las palabras golpearon como un martillo. Dijo que las pruebas mostraban claros intentos de obtener acceso no autorizado a mis cuentas usando métodos engañosos.
Habló de cómo usar la familiaridad y el conocimiento previo para suplantar a alguien. No es un malentendido familiar, es un fraude. Reconoció que no se habían sustraído grandes sumas, pero eso no borraba la intención ni el esfuerzo. Declaró a mi madre y a Víctor culpables de delitos relacionados con intento de estafa y usurpación de identidad. No los condenó a una dramática pena de prisión de película. En su lugar, hizo algo que en el mundo real puede doler más tiempo. Impuso una fuerte multa de decenas de miles de euros, más la restitución de mis costas legales. Los puso en libertad condicional, lo que significaba que cada movimiento financiero que hicieran durante años sería vigilado. Les ordenó completar un programa sobre delitos financieros y luego concedió la orden de alejamiento que Elena había solicitado, prohibiéndoles contactarme directa o indirectamente durante 5 años, prohibiéndoles acercarse a mi casa o lugar de trabajo, o interferir con cualquier cosa vinculada a mi nombre. También tomó nota de la licencia de agente inmobiliario de Víctor y remitió el caso al colegio profesional correspondiente. Vi el momento exacto en que Víctor entendió lo que eso significaba. Sus hombros se hundieron como si alguien acabara de quitarle una pieza clave del tablero. Sin licencia, no hay propiedades de lujo. No hay comisiones fáciles para financiar el estilo de vida que mi madre había cultivado online. Lo que realmente me sorprendió no fue la parte legal. Fue el silencio posterior. Cuando salimos al pasillo, no hubo gritos dramáticos ni puñetazos. Mi madre no me persiguió para suplicar. Simplemente se quedó allí, mirando un punto en el suelo. Su vida cuidadosamente organizada desmoronándose de maneras que no podía arreglar con un filtro o un pie de foto. Durante años había publicado sobre lo bendecida que estaba. Ahora evitaba la mirada de todos, como si finalmente entendiera que las bendiciones no son algo que le robas a tu propia hija. Pasé a su lado sin detenerme, no por crueldad, sino porque no quedaba nada que decir que la sentencia no hubiera dicho ya mejor. Por primera vez desde que mi padre murió, sentí que el suelo bajo mis pies me pertenecía de nuevo. No a la versión de familia de mi madre, no a su hambre de justicia, sino a la chica que mi padre había criado para entender que el valor real es algo que proteges, incluso cuando la persona que intenta quitártelo comparte tu apellido. En las semanas posteriores al veredicto, mi vida no se transformó mágicamente en una brillante foto del después. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio en mi piso se sentía como paz en lugar de soledad. Me despertaba sin revisar el teléfono con pánico, medio esperando una nueva amenaza o un mensaje de voz cargado de culpa. Las únicas notificaciones que veía eran los pings habituales de Slack del trabajo, correos de mi jefe sobre un nuevo sprint, recordatorios de mi aplicación de presupuesto. Mis cuentas estaban seguras. La cámara de mi timbre no mostraba nada más dramático que paquetes de Amazon y mi vecino paseando a su perro. Era extraño lo normal que parecía la seguridad una vez que la recuperas. Con el lío legal resuelto, Elena me ayudó a sentarme y revisar todo lo que mi padre había dejado, no como objetivos en un mapa, sino como herramientas para un futuro real. Movimos algunas de sus acciones tecnológicas, cuidadosamente elegidas a fondos indexados más amplios. Establecimos un fondo de emergencia y creamos un plan para mi jubilación que lo habría enorgullecido. En lugar de sentirme culpable cada vez que abría la aplicación del banco, empecé a sentirme capaz, como si no solo estuviera aferrándome a lo que me dio, sino haciéndolo crecer. Mantuve mi trabajo en tecnología, teletrabajando desde el mismo piso que una vez compartimos. Algunas mañanas me sentaba en la pequeña mesa del comedor con mi portátil, un café del Starbucks de la calle, y miraba hacia la silla vacía donde él solía sentarse con su propia taza y un montón de código impreso. Dolía, pero de una manera limpia, como una cicatriz que finalmente había sanado. La terapia ayudó con el resto. Encontré a una psicóloga especializada en duelo y trauma familiar, alguien que no se inmutó cuando dije en voz alta:
Mi madre intentó robarme la herencia. Hablamos de límites, de cómo se supone que la familia te protege, no te desguaza por piezas, de cómo podía llevar el recuerdo de mi padre sin cargar con cada mala decisión que tomó mi madre. Lentamente, el nudo en mi pecho se aflojó. Me di cuenta de que había pasado años tratando de ganarme un lugar en una versión de la familia que en realidad nunca me había incluido. Perder esa fantasía dolió menos de lo que pensaba. Fue como despertar de un sueño en el que siempre eras la silla extra en la mesa. Empecé a aparecer en otros lugares. Un estudio de yoga local donde nadie sabía nada de mi apellido, solo que siempre cogía una esterilla junto a la ventana. Un encuentro comunitario para mujeres en tecnología que intercambiaban historias sobre código malo y jefes peores, pero también sobre apoyarse mutuamente en sus carreras y metas. En Internet, me alejé del doom scrolling y me acerqué a comunidades que realmente ayudaban a la gente. Le envié un mensaje a un moderador del foro de finanzas personales y le pregunté cómo podía contribuir sin compartir demasiado. Juntos, limpiamos mi antigua publicación anónima en el foro de asesoramiento legal y la convertimos en una historia de advertencia. Cómo documentar el abuso financiero, cómo proteger tus cuentas, cómo reconocer cuando las conversaciones familiares sobre dinero han cruzado la línea hacia la manipulación. Con parte de la restitución y una porción de mi herencia, hice una donación a una organización que apoya a las víctimas de usurpación de identidad. Sentí que era lo correcto que parte del dinero que mi madre intentó robar terminara ayudando a personas cuyas vidas habían sido destrozadas por el mismo tipo de delito. No lo publiqué a bombo y platillo en las redes sociales. Simplemente guardé el correo de confirmación en una carpeta llamada «A papá le gustaría esto». En cuanto a mi madre, las consecuencias que dictó el juez hicieron exactamente lo que se suponía que debían hacer. Las multas y las costas legales la obligaron a vender la gran casa de la que solía presumir en Internet. Los problemas con la licencia de Víctor significaron menos tratos, menos ingresos, menos publicaciones sobre cerrando otra casa de ensueño. Su feed de Instagram se ralentizó. Luego pasó de champán y puestas de sol a citas vagas sobre empezar de nuevo y aprender quién te apoya de verdad. Ninguna de esas publicaciones llevaba mi nombre. La orden de alejamiento los mantuvo fuera de mi bandeja de entrada y lejos de mi puerta. Mía y Lucas no se pusieron en contacto y yo no los busqué. Quizás algún día, cuando sean mayores y analicen las piezas por sí mismos, verán lo que realmente pasó. Quizás me odien por ello, o quizás lo entiendan en silencio. De cualquier manera, esa elección les pertenece a ellos, no a mí. La gente a veces dice, pero sigue siendo tu madre, como si la biología fuera una especie de escudo moral. Lo que aprendí es que compartir ADN no le da a nadie el derecho a tu futuro. El amor se demuestra en cómo la gente te protege cuando es inconveniente, no en lo alto que dicen familia cuando hay dinero sobre la mesa. La verdadera herencia de mi padre no fue el piso o las cuentas. Fue la hoja de cálculo que me enseñó a leer, el historial crediticio que me dijo que protegiera, la idea de que la integridad importa incluso cuando nadie está mirando. Fue el coraje de entrar en una habitación llena de gente que quería llevarse todo y decir que no. Si nunca has pasado por una pelea familiar por dinero, espero que nunca lo hagas. Pero si estás sentado ahí ahora mismo con un nudo en el estómago, viendo a alguien a quien quieres intentar convertir tu lealtad en una palanca, quiero que escuches esto claramente. No eres egoísta por proteger lo que es tuyo. No eres cruel por establecer límites. No eres un mal hijo o una mala hija por negarte a ser estafado por alguien que casualmente comparte tu apellido. En un mundo donde gran parte de nuestra vida está ligada a contraseñas, cuentas y rastros de papel, lo más importante que posees es tu capacidad para decir, no, esto se acaba aquí. Mi madre me engañó para una reunión familiar y se fue pensando que podía amenazarme para que le entregara mi herencia.
Con lo que no contaba era con que mi padre ya me había dado algo que valía más que cada euro que ella perseguía. El conocimiento de que la verdadera familia protege tu futuro. No intenta robártelo.